Cordial saludo, mi nombre es Dayana Bonilla y desde el canal Nuestra Esencia queremos informar un poco más a la comunidad sobre los actos y hechos actuales del país. Es por eso que el día de hoy nos acompañan 3 jóvenes santarroceños, los cuales nos darán sus puntos de vista frente a la coyuntura actual que se vive en el país. Recordando a nuestra audiencia que este conversatorio únicamente tiene fines informativos. En ese orden de ideas se va a desarrollar de la siguiente manera. Hay 10 preguntas que cada uno de ellos contestarán. Tienen 2 minutos para dar su respuesta. Van a iniciar primero Camila, después la segunda pregunta la inicia Diego y la tercera pregunta la inicia Paola, y así sucesivamente hasta que acabemos con todas las preguntas. Cada uno tendrá, si desea, 1 minuto para hacer alguna réplica o adicionar algo más a las respuestas de los otros compañeros. No siendo más, por este lado nos acompaña María Camila Torres Guarín, él es Diego Esteban Guido Rodríguez y por último Paola Araque Vargas. Bueno, agradecer al canal Nuestra Esencia por este espacio. Me presento, yo soy Diego Esteban Guido Rodríguez, santarroceño, soy internacionalista graduado de la Universidad Javeriana y pues estoy aquí en el municipio, hago parte de varios grupos juveniles, principalmente en el tema de ambiente y promoción de la participación ciudadana, y lo estaré acompañando en este conversatorio. Hola para todas y todos, mi nombre es María Camila Torres Guarín. Soy profesional en negocios internacionales, orgullosamente santarroceña, cofundadora de la colectiva Rosa, integrante de Artemisas como voluntaria, y un gusto estar acá, poder compartir con estos tesos en el tema. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Paola Araque, soy estudiante de último semestre de Administración de Empresas de la gloriosa Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hago parte en este momento de la única empresa experimental a nivel Colombia, colíderes de esta misma universidad, y ejerzo el cargo de administradora financiera. Con ellos damos inicio a este conversatorio. María Camila, ¿qué piensas sobre la situación actual del país? Hola, buen día a todas las personas que están conectadas para visualizar este foro, donde pues diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista de los jóvenes de Santa Rosa, pues vamos a poder tener la palabra para dar también nuestra opinión. En cuanto a la situación actual del país, que es la pregunta que Dayana menciona, yo pienso que en realidad esta reforma tributaria fue como una chispa que incendió literalmente todo y que llevó al estallido social en el que nos vemos pues el día de hoy. Creo que esa reforma tributaria fue algo pequeño de toda la rabia que tenían los colombianos guardada, y creo que esa reforma se transformó en una rabia, y en una rabia colectiva, donde la gente vio la protesta como una forma de hacerse escuchar. Ahora bien, así como algunas personas están o no están de acuerdo con la protesta o con las marchas, pues este es pues un derecho que está en la Constitución. Entonces, en este sentido, yo creo que estas marchas, esos bloqueos, sí, pues la mayoría, digamos, son legítimos, se están viendo también muy afectados por esta violencia policial que se está viendo día a día en redes sociales, en noticias y demás. Y creo que si el gobierno no para esa violencia policial, la gente va a tener más rabia, y es lo que a mí me pasa. Si yo veo que a uno de los compañeros lo asesinan, a mí me da mucha más rabia, y con más ganas uno dice, bueno, el que puede salir, estoy segura que sale con más rabia. Pero ahora la pregunta y lo que debemos hacer es cómo organizamos esa rabia para que realmente sí tenga un resultado y no sea simplemente una rabia porque sí, sin que llegue como a una conclusión, y como realmente algo que sí transforme. Mi mensaje es que tiene que ser una rabia transformadora para que esta situación actual del país mejore y haya como realmente un abrir y un despertar para pues lograr mejores oportunidades y un futuro mejor. Gracias, Camila. Diego. Bueno, en primer lugar, agradecer al canal Nuestra Esencia, a las personas que están a cargo por este espacio. Bueno, yo creo que la situación del país actualmente, creo y espero que no le represente una sorpresa a nadie, debido a que ha sido básicamente una bomba de tiempo que se venía gestando desde hace un par de años, particularmente o fuertemente desde el 2019,
Que esto no responde, que quede bastante claro, esto no responde solo, por ejemplo, a la reforma tributaria presentada en días pasados por el gobierno nacional. Esa fue la gota que derramó el vaso de las injusticias, de la burla en general que ha sido no solo este gobierno, sino sucesivos gobiernos desde hace un buen tiempo en nuestro país contra la ciudadanía civil. Efectivamente, lo que la gente pelea en las calles es bastante. Si usted le pregunta a la gente por qué estamos parando, yo creo que hay más de 1000 razones por las cuales en este país todavía estamos protestando. Y evidentemente esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero para eso se necesitan reformas estructurales a la estructura del Estado, a nuestro ordenamiento constitucional y legal, que no va a cambiar si nosotros mismos no hacemos que ese cambio ocurra. Y esta manifestación gigante que ha dado el país en los últimos 10 días, solo han sido 10 días, ha sido histórico en todo lo que llevamos de por lo menos la última Constitución del 91. Esto ha llegado a oídos y ojos de millones de personas en el mundo, y eso solo explica los descontentos que como ciudadanía tenemos y que nosotros, en parte como jóvenes y muchísimas personas en las calles en todo el país, queremos cambiar. Gracias, Diego. Paola. Mi opinión es muy similar a la que acaban de decir aquí mis compañeros, y enfocándonos un poco más, abriendo más el panorama, aportando a lo que ellos dicen. Esta situación ha sido aún más notoria gracias al resultado de la pandemia, ¿sí? Entonces, no hay que desconocer que sí se está marchando, que sí se está manifestando, pero que también todas estas razones, estos motivos, se estaban como posponiendo de alguna manera, porque ha sido un golpe tras otro golpe del gobierno, del Estado, que se estaba guardando, que se estaba convirtiendo en una olla a presión, considero yo, por lo de la pandemia, por las cuarentenas, por el aislamiento, por el encierro, y tanto es así que ya la gente ya no le tiene miedo, o por lo menos no tanto como al principio, al virus, por ese inconformismo que se ha formado, por esa situación de desaliento humano, doloroso y violento, que ha llevado a la gente a salir de las calles, inclusive a ponerse, a ser vulnerable ante el virus, y poner de primeras a un colectivo nacional, a un país, a personas que no pueden marchar. Es por eso que muchas de las manifestaciones se han visto marcadas es por los jóvenes, ¿sí? Porque entre comillas somos un poco más resistentes a este virus, pero se hace con un fin colectivo, con un beneficio, buscando un beneficio para toda la nación. Esa sería mi opinión respecto al actual Estado colombiano. Gracias, Paola. ¿Quiero decir algo más? Claro que sí. Me llama mucho la atención lo que dice Paola, y es que los jóvenes son los que le están poniendo la cara a esto, y yo lo tomo desde este punto. Y es que hay jóvenes que no, o sea, literalmente a veces no comen, estos jóvenes no tienen estudio, no tienen trabajo, entonces ni siquiera el COVID los asusta, o sea, no tienen nada, ¿sí? Entonces cuando uno no tiene nada que perder, pues ¿qué más da? Si me matan o no, si me mata el COVID, si me mata la policía, pues no pasa nada, porque realmente estos jóvenes vienen de los estratos más bajos, porque realmente la desigualdad en Colombia es abismal, y están aquellas, o sea, la pobreza en Colombia, el 40% de las personas viven en pobreza, y más del 15% están en pobreza extrema. Eso quiere decir que casi el 60% de Colombia está en pobreza, y estos jóvenes son los que más afectados se ven. Ahora, yo creo que ellos sienten protagonismo porque es el único espacio donde son visibles. Yo escuchaba una entrevista de los chicos de Primera Línea y decían, es que nosotros estamos acá para proteger. Entonces es como ellos se sienten importantes en ese momento de la manifestación. Solo quería añadir eso, que los jóvenes están, pues no tienen nada que perder, por eso marchan. Gracias, Camila. ¿Alguno desea hacer alguna otra réplica? Listo. Segunda pregunta, inicias tú, Diego. ¿Qué consideran inconveniente a la reforma a la salud que se piensa radicar? Bueno, esta pregunta es compleja,
Yo en primer lugar invitaría aquí al equipo del canal Nuestra Esencia a que efectivamente invite a personal de salud que vive lo que esta reforma y este proyecto de ley amenaza. Cabe resaltar que el proyecto de ley se radicó para la legislatura actual en septiembre del año pasado por principalmente congresistas de Cambio Radical, acompañado de congresistas de la U, del Partido Conservador y del Partido Centro Democrático. En general es inconveniente porque, como lo han manifestado en diferentes medios de comunicación imparciales, que los invito a ver también como este, se muestra que este proyecto no avanza sobre el derecho o la protección del derecho fundamental a la salud, sino que más bien va avanzando hacia una privatización. Los recursos públicos que hoy en día están llegando a los hospitales públicos más retirados del país, no estamos hablando de nosotros, sino en verdad gente que está retirada del país, va a tener cada vez menos recursos y se van a crear grandes conglomerados que van a ser controlados por instituciones privadas. ¿Cómo vamos a pensar que la salud y los recursos públicos estén a cargo de instituciones privadas cuando en 30 años que tenemos de la Ley 100 desde el 93, las EPS nos han mostrado que el interés de ellos no es la salud, es el negocio? Por eso cada tanto se liquidan algunas EPS, se crean nuevas EPS y quienes estamos más perjudicados somos nosotros, la ciudadanía. Yo creo que hay muchísimas cosas inconvenientes, pero en general es que no desarrolla, por ejemplo, las condiciones laborales del personal de salud. En la pandemia, creo que el que lo considere diferente es un insensible. Las condiciones para el personal de salud han sido totalmente groseras. Hay gente que todavía no le pagan. Cada cuánto vemos el hospital en Chocó, en Quibdó, que no tiene ni siquiera los insumos más básicos para el cubrimiento de la salud y que su personal de salud no está siendo pagado. Entonces yo creo que esto merece un análisis mayor, y lo que dije al comienzo, invito al equipo del canal Nuestra Esencia para que inviten personal de salud, representantes de los usuarios ante las EPS, por ejemplo, de aquí del municipio, para que puedan manifestarse en carne propia sobre las inconveniencias de esta reforma. Paola. Bueno, muy de acuerdo con mi compañero al decir que esta reforma lo que quiere es que las entidades promotoras de salud compitan entre ellas, disfrazando esta ley diciendo que brindar un mejor servicio de calidad, etcétera. Pero en el fondo hay que mirar el trasfondo de esto, y es que lo que va a hacer es que la gente más pobre empiece a pagar por salud, y eso es inaceptable. Esto es un derecho público, o sea, que se entienda que es diferente a gratis. Público significa que lo está pagando el Estado con los impuestos que él recauda. Entonces, ¿a quién va a afectar esta reforma? Inicialmente a la clase media y baja. Para poner un ejemplo, en concordancia con lo que dice mi compañero, es si a una persona, en este caso un allegado mío, que tiene disfunción en el hígado y que tiene que ir a hacer una diálisis 3 veces por semana, con esta ley, esa persona, este abuelito, tendría que pagar cada diálisis 2 millones de pesos, o sea, 2 millones de pesos 3 veces a la semana. Eso no cabe en la cabeza. O sea, tendría que vender una casa, la única casa que tiene como patrimonio, para poder pagarse la vida durante ¿cuántos meses? Que le dure el dinero de la casa, 4 meses, 3 meses, y el resto ¿qué? Porque nadie en condiciones medianamente posibles económicamente está en la capacidad de pagar 8 millones semanales para que le hagan 3 diálisis. Eso es como poner en contexto o acercar esta ley a la vida práctica, que entendamos que esto lo están disfrazando con decir que es de calidad, que es brindar servicios, que no, es que las entidades promotoras de salud quieren monopolizar ese negocio. Gracias, Paola. Camila. Bueno, yo pienso que, como ellos lo han dicho, es público, es un servicio público, y cuando dice público quiere decir al pueblo, y cuando dice Paola es que no es que sea gratuito o no es que sea realmente, no, pues no es tanto eso. Ahora, esta reforma a la salud, como todas las reformas o como todo lo que ha hecho el gobierno, yo pienso que es
perdón la expresión, para joder a la clase baja y a la clase media, porque yo creo que este gobierno está tan desconectado que ni siquiera sabe la realidad del problema de salud ni de plata que hay en el país. Entonces, el hecho de que estos recursos públicos se vayan para entidades que realmente son privadas, pues no, creo que pierde ahí realmente todo el sentido, porque de nuevo ahí se está gestando pues un problema de corrupción grande. Por otra parte, creo que por ejemplo el hospital cancerológico pues necesita recibir muchos recursos. Lo digo porque tengo una persona cercana que también tiene cáncer y hay gente que ni siquiera tiene para el taxi o para dormir o para llegar, pero eso no lo toma en cuenta el gobierno. O sea, el gobierno piensa que estamos en una burbuja donde no existen necesidades, donde el que se enferma tiene, y eso no debe ser así. Toda reforma debe ir a ayudar al pueblo, y creo que esta reforma a la salud es nefasta, es terrible y no está apoyando en absoluto a la gente que tiene problemas de salud. Desde ahora, sin que haya esa reforma, día a día, ¿cuántas tutelas no hay para que haya un buen servicio? ¿Cuánto nosotros no nos demoramos sacando una cita con especialista, por lo menos? Yo necesito una cita con especialista y sin mentirles llevo más de 2 meses tratando de sacarla, yo. Entonces, ¿qué será una persona que está en el campo que ni siquiera tiene o minutos o no puede sacarla virtual? Bueno, yo qué sé. Pero realmente es que el gobierno también entra a esa Colombia profunda donde faltan muchas cosas y donde necesariamente necesitamos es que se vean ese tipo de necesidades y gente que se ponga el corazón, gobernantes que sepan qué necesidades tenemos. Gracias, Camila. Diego, réplica. Yo quisiera agregar un par de cosas. ¿Cómo le va a afectar esta reforma si infortunadamente pasa? El médico general en este momento tiene, pues evidentemente a partir de su estudio, pues tiene unas posibilidades de, por ejemplo, solicitar algunos medicamentos, remitir, pero esta reforma hace que el médico general esté atado y básicamente se convierta en un remitidor hacia los especialistas. Como nos decía Camila, los especialistas se pueden demorar, por bien que nos vaya, 2 meses, pero eso se puede demorar incluso años. 2, los copagos que nosotros pagamos por alguna cita, por odontología, por algunos otros servicios médicos, van a encarecerse porque nos van a condenar a que si nosotros no nos cuidamos, porque esa es la excusa que este sistema quiere promover, el autocuidado y la prevención, si nosotros no nos cuidamos y prevenimos que nos enfermemos, nos van a cobrar más por ese acceso a los servicios más básicos de salud. Y lo último que quería agregar es quiénes están en contra de esta reforma. Les voy a leer cuáles son las agremiaciones que están en contra. La Federación Médica Colombiana, la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, la Asociación Nacional de Internos y Residentes y la Asociación Colombiana de Médicos Médico Estudiantil. Y quisiera, para recalcar, que esta reforma la postularon ante el Congreso 30 congresistas del Centro Democrático, incluido el expresidente Uribe, quien sabemos que renunció para evadir la justicia, 7 congresistas del Partido Conservador, incluida la senadora boyacense Soledad Tamayo, 6 congresistas del Partido de la U, incluido Armando Benedetti, quien por razones electorales pidió el retiro, y 37 congresistas del Partido Cambio Radical, que tiene incluido al representante Gustavo Puentes, que es quien nos ha, digamos, mandado en el municipio de Santa Rosa con el actual alcalde y con el consejo. Entonces, para que sepamos votar bien, porque esa gente es la que nos está literalmente jodiendo. Gracias. Gracias, Diego. Esta tercera pregunta la inicias tú, Paola. En el escenario de protestas, ¿creen que se están vulnerando los derechos fundamentales? De ser así, ¿por qué creen que sucede esto en un país de Estado social de derecho? A la primera parte, sí, creo totalmente que se están vulnerando muchos derechos fundamentales y el principal es el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque primero nos hacen salir, porque es así, nos hacen salir en un escenario de pandemia. Ya de por sí ya estamos mal. Segundo, salimos, protestamos y nos matan. Nos matan no solo con armas, nos matan de hambre, nos matan de sed, nos matan por salud, nos matan de muchas maneras. Específicamente con la parte de las armas, nos matan por órdenes del Estado. Me parece inconcebible que el mismo Estado que dice protegernos y asegurar nuestro bienestar sea el mismo que dé las órdenes de decir
pues vándalos, porque nos catalogan a todos como vándalos, se lo merecen. Se merecen morir, se merecen una bala, o que el día que falleció y dando bueno, cómo murió, se me fue el nombre, saquen las notas del colegio en lugar de decir, no, es que lo mataron protestando por una bala que entró en su cerebro, en su cuerpo. No, prefieren sacar unas notas del colegio, que eso me parece terrible. Esos son los derechos que se están violando, que se están viendo afectados. También la segunda parte, ¿me la repites, por favor? De ser así, ¿por qué creen que esto sucede en un país con un Estado social de derecho? En realidad creo que se disfraza este Estado de derecho, porque nosotros hemos estado gobernados desde hace mucho por las mismas personas. Ya prácticamente es una dictadura, entonces no se puede decir un Estado de Derecho. Eso está muy raya con lo absurdo, viendo la realidad. Entonces no se están viendo privilegiados esos derechos desde las cabezas de los gobiernos, que son quienes deberían primordiar esos derechos. Si ellos no lo brindan, entonces no se puede decir un Estado de Derecho. Claramente, bueno, yo pienso que en este punto tenemos que tener muchísima empatía, porque escucho comentarios como, qué bueno un vándalo menos, qué bueno un gamín menos, y es que son vidas. Toda vida es sagrada, y cuando digo toda vida es sagrada también me refiero a la naturaleza, porque es que desde ahí la estamos irrespetando. En ese sentido, pienso que claramente se están violando todos los derechos. Se está violando el derecho a la vida como derecho fundamental y derecho principal. Y yo pienso que el gobierno es un gobierno indolente, y al gobierno no le importa que lo graben, porque gracias a esas grabaciones de las personas es que hoy organismos internacionales están pronunciándose. Si no hubiese sido así, créanme que nada hubiera pasado, porque tenemos un fiscal de bolsillo y un defensor del pueblo de vacaciones. Entonces esto es una rosca que realmente, ¿quién nos protege de quién nos debe proteger? Si el policía, que se supone que es el que me tiene que proteger, me agrede, si estoy ejerciendo mi derecho a la protesta porque es mi derecho, ¿por qué no me lo respetan? Y eso se ve ahí cuando tenemos más de 47 asesinados a día de hoy, porque algunos tienen disparos. ¿De dónde salen esas balas? Y eso yo le sumo un aditivo, y es esos tweets violentos o tweets que insinúan a la violencia por parte del expresidente Álvaro Uribe, que dicen: soldados, empuñen armas, defiéndanse. Eso no debe ser así, porque en serio, repito, toda vida es sagrada. Y en cuanto a un tema de gobierno como tal, yo pienso que el uribismo florece en la guerra, porque el uribismo nos vende guerra y luego nos vende paz. Pero por encima de todo, quiero invitar a las personas que nos están viendo y escuchando a que sean empáticos, a que tengan empatías, a que esa persona o a ese muchacho, porque es un muchacho, no es una cifra, que le metieron un disparo, que el SMAT lo cogió, lo golpeó y lo atropelló, es un ser humano. Y puede ser su hijo, puede ser su primo, puede ser su hermano. Entonces, tengan mucha más empatía y pregúntense siempre, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera mí? Dejemos de ser unos colombianos individualistas que solo piensan en que yo estoy bien. Pensemos en colectivo, que ese pensar en colectivo es lo que nos va a sacar de esta crisis tan jodida. Gracias, Camila. Diego. Bueno, yo aquí comienzo un poquito al revés con el tema del Estado Social de Derecho. ¿Por qué es diferente un Estado social de derecho a un Estado de derecho? Bueno, primero que todo, el Estado de Derecho es un Estado en donde las instituciones son las que valen más que la ciudadanía y la vida. Un Estado social de derecho como el que se logró en la Constitución de 1991 pone en el centro a la ciudadanía, a nosotros, a los que estamos aquí, a todas las personas que están allá afuera. Y ese Estado social de derecho, gracias a el gobierno que nos comenta Camila, que ha sido indolente en los últimos años, pero que históricamente ha sido así, es el que no ha permitido que el ciudadano sea el centro. Y por eso es que ese Estado debe garantizar nuestros derechos mínimos, nuestras necesidades básicas deben ser satisfechas, sea el ciudadano que sea y provenga de donde provenga. Y cuando los ciudadanos van a protestar por el acceso a esos derechos, a la salud, a la educación, a un empleo digno, a una pensión digna, es que nosotros también estamos peleando porque nuestros padres tengan una pensión digna. Ese Estado de Derecho, a cargo del gobierno de turno, sea el que sea, pero en este caso es el uribismo, ha sido
totalmente indolente y criminal. Otra vez saco unas cifras que una ONG bien reconocida en el tema, que se llama Temblores, ha recopilado a día de ayer a mediodía, todavía sin las cifras últimas, pues. 278 víctimas de violencia física. Todo esto es por parte de la policía o el ESMAD y la fuerza pública. 39 casos de homicidio reportados hasta el momento. Y estas son las cifras diferentes a las que comentaba la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que sabemos que son parte del gobierno. 963 detenciones arbitrarias, 356 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 28 víctimas de agresiones oculares, 111 casos de disparos con armas de fuego y 12 víctimas de violencia sexual. Creo que las cifras hablan por sí solas. Los organismos internacionales han sido constantemente reiterativos sobre cómo esto debe cambiar, que esperemos que las manifestaciones cesen, pero que cumplamos nuestros derechos como colombianos. Yo quiero hacer una réplica, bueno, pequeñitas, y es que realmente la violencia policial pues no es de ahora. Realmente lo que es Temblores, que lo mencionó Diego, tiene un informe que se llama Bolillo, Dios y Patria, y en este digamos que se hace un estudio desde el año 2017 a fecha 2020, cuántos han sido esos casos de violencia policial que están en este momento pues vigentes. Entonces, en el 2017 fueron 8.834, 2018 8.778, 2019 8.285, es decir que hay 25.897 investigaciones disciplinarias por parte de la Policía Nacional. Así que este actuar pues evidentemente no es nuevo. Claro que ahora, como hay redes sociales y podemos verlo, pues nos damos cuenta que es de frente, que es real y que existe. Y me falta una cosita del tema del Estado Social de Derecho, y es que nosotros tenemos un Estado garantista que, como lo dijo Diego, nos debe garantizar pues las cosas, porque así está en la Constitución, y que, por ejemplo, se compara mucho esta protesta con las que sucedieron en el 2019 en Chile, pero hay una diferencia grandísima, y es que esa Constitución es hija de una dictadura. Esta Constitución no lo es, se supone que es democrática, pero en este momento yo siento que no estamos en democracia. Realmente yo creo que es una dictadura. Gracias, Camila. Esta cuarta pregunta la inicias tú. ¿Qué opinan de los múltiples videos que circulan en las redes sociales donde se observan agresiones por parte de militares y por parte de civiles? Yo pienso que el gobierno está viendo esto como una guerra, donde está, digámoslo así, objetivo militar y soldados. Entonces necesitan como de alguna manera disipar como estas protestas, disipar estas personas civiles que están marchando, estos jóvenes, y lo hacen a través de la violencia. ¿Qué pienso yo? Que incluso el gobierno nos está viendo a todos como un objetivo militar, porque yo veo videos donde entran a casas de gente que ni siquiera está en la protesta y los están agrediendo. Creo que yo he sido de las que he compartido algunos de estos videos en mis redes sociales, porque creo que se tiene que conocer lo que está sucediendo. Creo que esto no debe ser ajeno a nosotros, y repito, por esto es que, si Dios permita, se va a hacer algo por medio de los organismos internacionales. Que me parece terrible que en un pleno en vivo se mate a la gente, que más de 100.000 personas estén en un en vivo. Cuando mataron a Nicolás en Cali, más de 100.000 personas lo estaban viendo. Entonces, es también reflexionar un poco de cómo están reaccionando ante la protesta civil, y eso lo dejo en el aire. Piénselo usted en su casa. Gracias, Camila. Diego. Bueno, esto ha sido aterrador. Yo creo que es imposible que una persona pueda estar tanto en Twitter y no sentir asco, literalmente, de lo que uno constantemente ve y ha visto en los últimos 10 días. Yo creo que las redes sociales, como lo comenta Camila, afortunadamente nos han permitido, uno, visibilizar, y dos, ver estos tipos de actos. Hemos tenido, afortunadamente, entre esta ola de sangre, cómo llegar a oídos y ojos internacionales. O sea, es increíble que personas como Kali Uchis, que es un artista estadounidense, como Justin Bieber, mismo René de Calle 13, que ha estado transmitiendo en conexión con personas en Cali las masacres que se han visto. Un cantante en Puerto Rico ha sido más eficiente que los medios de comunicación en Colombia.
Y eso ha permitido que la ONU, aquí en Colombia muchas personas dicen, es que la ONU dice que en Venezuela hay violencia, y el gobierno de Maduro dice, la ONU está parcializada, pero cuando la ONU dice lo mismo, y el gobierno colombiano dice que está parcializada la ONU, ahí sí no es problema, ahí sí le creemos al gobierno nacional. Y no, los defensores de derechos humanos de la ONU han manifestado esas violaciones sistemáticas por parte de la fuerza pública. Organizaciones, ONGs internacionales como Amnistía Internacional, como la misma Cruz Roja, como Human Rights Watch, últimamente han demostrado cómo se ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Gracias a estos videos y información que ha circulado en las redes, ONGs que están haciendo el trabajo que debería estar haciendo instituciones de control como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Colombia. Pues yo quiero terminar en este pedazo con un punto. Lastimosamente, esto no es lo únicamente está pasando en Colombia. Pasó hace 2 años en Chile, en Ecuador, está pasando en El Salvador con un tipo que es un dictador, que está cooptando todos los poderes públicos del país, está pasando en el sudeste asiático, en Myanmar, con un golpe militar, con la represión en Tailandia, con la represión comunista del gobierno chino contra Hong Kong. Entonces esto ha sido una tendencia mundial de que la gente está mamada de los gobiernos como se han construido y que queremos cambiarlos. Gracias, Diego. Paola. Bueno, mi opinión respecto al tema es triste decirlo, pero estos videos y las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación más fehaciente que tiene Colombia, porque los encargados de eso, que se supone son los noticieros, no lo han hecho y han tratado de ocultarlo, han tratado de minimizar todo lo que está pasando, o por lo contrario quieren mostrar la faceta, digámoslo entre comillas, la faceta mala de las manifestaciones, que es, 2, 3 personas rompieron un vidrio, pero no dicen 1000 o cientos de personas están marchando en contra de ciertas reformas a favor de la comunidad. Entonces nos queda como último recurso usar esas redes sociales y a través de esas redes sociales subir videos que son tristes, que son lamentables, ver cómo nos matamos unos a los otros, porque pues la policía también, no podemos decir que todos son malos, ¿sí? Pero también son seres humanos y verlos en esa situación a mí me parece difícil, ¿sí? Porque no tengo familia policía, pero sí conozco y ellos muchas veces siguen órdenes. No se debe excusar eso en matar, pero por Dios, esos videos muestran una ira, como un rencor hacia nosotros los ciudadanos, que no tenemos armas, que nuestro método de defensa son buscar latas en la basura, que son un palo, una cosa tan que yo digo, Dios mío, estamos totalmente desarmados, que tenemos es la voz para pelear, no tenemos nada más. Entonces es como nos ha tocado, nos ha orillado el gobierno a usar redes sociales para que nos vean, para que, como dicen mis compañeros, organizaciones mundiales encargadas de los derechos sociales como la ONU, vengan y nos miren, porque si es por el gobierno no lo harían y taparían todo y harían como siempre hacen, que es meter la basura debajo del tapete y hacer como que aquí no hace nada. Y es más, tengo entendido que se estaba como promoviendo este hecho de que las redes sociales sean más limitadas, que no nos dejen subir los videos, que se censure cada vez que subimos algo. También pues aprovechar esa oportunidad porque desde acá podemos ver al otro lado de Colombia qué es lo que está pasando, en Cali, en Medellín, en el Chocó, todas esas muertes y cómo nos ha tocado las fibras que ya lloramos por muertos que no conocemos. Entonces también pues ver esa oportunidad de unirnos y de dar información certera y pues que nosotros, ¿quién más que lo estamos viviendo, poder transmitirlo? Terminar con algo pequeño, y es que acá no se trata de un dolor selectivo, porque escucho muchas veces, es que usted solo pone videos de policías agrediendo a ciudadanos, y al revés, no, realmente todas las vidas, repito, son sagradas. No es que porque acá dijimos que estamos en contra de la violencia policial, estemos en contra de toda la policía, no.
Quería como hacer esa salvedad y aclarar que todos los dolores y que todas las muertes yo las siento como mías. Y más cuando veo, por ejemplo, los disparos hacia Lucas, para mí fue como si fuera yo. Entonces, literal es eso. Todas las vidas valen. Yo también quiero agregar un tema adicional, y es, si bien nosotros tenemos una responsabilidad para transmitir lo que ocurre, también tenemos que ser responsables para saber qué compartimos. Muchas veces nos dejamos llevar del amarillismo y lo compartimos sin pensar que o es un video falso o es un video en un contexto distinto al que por lo menos lo encontramos, y también tenemos que ser ese filtro para que la información que podamos llegar a compartir y le llegue a las personas que tenemos de contactos pues sea la veraz. Y la otra responsabilidad que es más importante, la que yo creo, yo soy un fiel defensor que el discurso es el arma más importante que tiene cualquier persona. Y cuando sea el rol que sea, una persona incita a la violencia mediante el discurso, esa persona también está responsable de esos asesinatos que ocurren. Y esto lo quiero decir directamente, y es con el discurso guerrerista que ha primado del expresidente Álvaro Uribe, con su ideal tan rebuscado de la revolución molecular disipada. Y es un discurso que manifiesta que los que estamos marchando en cualquier parte del país es porque queremos una guerra civil, y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que cambien las cosas. Sabemos que caiga Duque no es la solución, porque va a seguir el mismo gobierno, pero tenemos que manifestar esos temas y situaciones que están erróneas para que las podamos cambiar de la forma en la que la Constitución nos permite, en este caso las elecciones. Ya que Diego menciona el tema, el concepto, que no creo que es un concepto, de revolución molecular disipada, pienso que ese tweet quizás todos dijimos como este término, qué onda, de dónde salió. Y yo ayer escuchaba un podcast donde literalmente un doctor de la Universidad del Rosario decía, es que esto es un delirio, no es ni un concepto ni una teoría, un delirio, donde básicamente en los principios del derecho internacional y como tal de los derechos humanos, hay un derecho a la distinción, de distinguir entre quién es combatiente y quién no es combatiente. Cuando estaba en la época de la guerrilla, los policías, soldados y demás entendían que su enemigo o que el combatiente era el que tenía ciertos rasgos guerrilleros. Ahora no se sabe distinguir quién realmente es el vándalo, quién realmente es ese protestante que está haciendo mal. Entonces, la revolución molecular disipada, molecular es que cada personita, ella con su pancarta, pueden ser enemigos potenciales del Estado. Entonces ustedes dicen, pero ¿por qué nos están atacando si solo estamos con una pancarta? Y es por eso, porque ese concepto se refiere a ese, y lo adoptó Alexis López, que es un chileno, y este chileno incluso vino a dictar una charla en la Universidad Militar, invitado además por el ministro pues que falleció, Carlos Trujillo Holmes. Entonces es como, por Dios, ¿a quién realmente le estamos dando que adoctrine a nuestros soldados y demás? También había otro concepto en ese tuit y decía copamiento. Entonces copamiento también es cuando realmente la fuerza pública ya no puede controlarlo, o sea, ya no puede controlar, está copado. Entonces por eso es que tiene que llegar a asesinar o arremeter contra cada una de las personas que están protestando. Para una cosita chiquita además, para pues explicar. Además, para Alexis López, él dice que incluso el grafitero, incluso el chico o el niño que se salta el torniquete del metro o del Transmilenio es potencialmente peligroso para el Estado. O sea, dimensionen lo que está pasando y el concepto, que es un concepto de delirio y loco. Y la manera de atacar eso es con el diálogo, con la unión, con que sigamos creando estos espacios de diálogo. Gracias, era solo eso. Continuamos con este conversatorio con estos 3 jóvenes santarroceños que el día de hoy nos están dando a conocer un poco más de la situación actual del país. Diego, esta pregunta va para ti. ¿Cómo analizan la posición que han tomado las principales figuras políticas frente a la situación del país? ¿Cuáles les han gustado y cuáles definitivamente no comparten? Bueno, Dayana, yo aquí voy a ser un poquito sesgado porque milito, por así decirlo, en un movimiento que ya tiene un candidato predefinido en una de las coaliciones, pero voy a plantearlo así. Yo en lo personal, a mí no me importa que diga quién. Si el uno dice y el otro va a presidencia y el otro dice que no va por tal razón, creo que eso no es ni un mensaje positivo ni negativo al país, porque es que quienes estamos luchando somos los ciudadanos.
Algunos votarán a algún candidato, otros votarán a otro, otros no votarán, otros no pueden votar. Pero evidentemente la posición que estos tomen sí es importante. Yo, que ya comenzaba, yo sí soy un líder que en alguna pasada elección tuvo una buena cantidad de votos, y hago o no hago, eso va a tener repercusiones. Si hago algo, me van a decir politiquero, oportunista. Si no hago, me van a decir que es un insensible, que por qué no hace, por qué no dice. Yo en lo personal, en independiente de si a mí me gusta un político o no, yo en serio los entiendo en este momento. Mucha gente critica, por ejemplo, a Petro por no salir a protestar, pero hombre, si sale el hombre, pues hay la posibilidad de que le pase algo. Los que fueron a presidencia, ellos, quién sabe qué pasa por sus cabezas, que si no se hacen algo, tal vez puede pasar algo peor, lo que decía Carlos Amaya. Si nosotros con esa ida a presidencia podemos salvar una vida, eso vale toda la pena del mundo, así nos den palo en redes sociales. Y yo personalmente adopto esa posición. Yo no ni apoyo que diga el uno, ni apoyo que diga el otro, porque esto supera el tema de las elecciones, supera los candidatos que en este momento están haciendo su campaña, supera todo eso. Y más bien es como país, las fuerzas alternativas, que eso sí yo espero que pase, se unan, saquen sus diferencias, las dejen de lado y que podamos construir el país que nos merecemos a partir del diálogo con la sociedad, que eso sí es lo que espero, y espero que mañana, lunes, se dé el diálogo entre el Comité Nacional del Paro y la Presidencia de la República y pues que dé unas buenas luces. Camila. Ok, te la repito. ¿Cómo analizan la posición que han tomado las principales figuras políticas frente a la situación del país? ¿Cuáles les han gustado y cuáles en definitiva no comparten? Bueno, pues yo pienso que acá no importa el partido ni el tinte político desde que, como lo dice Diego, no se pierdan más vidas. ¿Qué pienso yo al respecto? Personalmente, creo que sí es bueno que hayan diálogos, creo que sí es bueno que efectivamente, sin importar quién sea o el partido, se lleguen a ciertos acuerdos. Pero, por ejemplo, el caso de Camilo Romero, específicamente, él dijo no. Yo no quiero ir a conversar porque es que no voy a hablar con un gobierno asesino. Y yo lo entiendo, yo digo, juepucha, bueno, uno entiende esa narrativa y dice, sí, puede ser así porque realmente si uno va y habla y no tiene garantías y no sucede nada, pues ¿qué? Pero creo que es más lo que se gana hablando. Entonces, en ese sentido, pues sí, creo que apoyo un poco la coalición de la esperanza, aunque quizás sea tibia y también comparta posiciones de Camilo Romero. ¿Por qué? Porque él ha sido uno de los pocos que ha salido a marchar. Él ha sido uno de los pocos que también ha promovido esta campaña de Tienen Huevo, que creo que ha sido muy positiva y fue positiva en su momento cuando los 12 huevos valían 1.800. Gracias, Camila. Paola. Bueno, en este caso estoy un poco en desacuerdo con lo que dicen mis compañeros al decir que no importa el partido político, creo que sí importa. Creo que importa mucho porque yo no me siento representada en una mesa de diálogos con un Iván Zuluaga, con un Fajardo, que para mi consideración ha sido una persona completamente tibia en estos aspectos. Entonces sí importa. Siento que con las personas que he hablado también sienten ese descontento de decir, allá no nos representan, ¿por qué no más bien se acercan realmente a la comunidad y ver quiénes son estos representantes sociales y a ellos hay que llamarlos? No a uno que ya estuvo, no a quienes ya estuvieron en una elección de presidente, que más bien parece que estuvieran buscando un proyecto presidencial en lugar de una representación social. Entonces creo que sí es fundamental mirar ese aspecto, porque también no podemos desconocer que entre los mismos partidos políticos, los mismos integrantes de los mismos partidos políticos van a pensar lo mismo y van a ir siempre direccionados a lo que diga la cabeza de su grupo, a la cabeza de su politiquero de momento. Entonces va a ser muy parcializado esa negociación si van a ir con nombres de grupos políticos de antemano, ¿no? ¿Qué pienso aparte que ha sido la postura? ¿Sí? Es la pregunta. ¿Qué pienso de la postura? Y es que
han sido completamente arbitrarios, desconocen completamente lo que Colombia necesita y son políticos que están allá realmente por dedocracia, no porque un colombiano los haya escogido, o si los escogimos realmente no estábamos pensando en ese momento bien qué es a quiénes estamos escogiendo. Entonces considero que esas posturas que han tenido los políticos ha sido una completa dar la espalda. No saben dirigir, mucho menos saben direccionar y controlar esta situación que se está presentando. Por eso siento que se hacen los de la vista gorda y simplemente se lavan las manos diciendo fue aquel, fue allá, fue desde el gobierno pasado, yo no tengo la culpa, mirarán qué hacen. Entonces eso es lo que pienso con las posturas que han tenido los políticos en el actual Colombia. Gracias, Paola. ¿Deseas hacer algún comentario? Sí, digamos un poco agregar. Yo creo que los políticos demandamos grandeza. Yo por lo menos aspiro que tanto la Coalición de la Esperanza como el Pacto Histórico tenga la grandeza en sus líderes de dejar de lado sus diferencias y poder construir una gran, llamémoslo coalición, una gran convocatoria que permita que en serio este país dé una vuelta interesante en su política y dejemos la derecha y el uribismo de lado. Critico un poco lo que dicen las personas, y ya lo comentaba Paola, de que es que no nos representan. Cuando entró la Coalición de la Esperanza a Palacio de Nariño, Humberto de la Calle, en nombre de los representantes de la coalición, dijo: nosotros no venimos a hablar en nombre de nadie, porque es que quienes están hablando en nombre del pueblo, entre comillas, y unas grandes comillas, son el Comité Nacional del Paro. Venimos aquí a decirle al presidente, a exigirle al presidente que hable con los representantes legítimos de quienes están en las calles protestando, el Comité del Paro, muchísimas personas más que no se sienten representadas con el Comité del Paro, que vaya a Cali, porque es que Cali lo necesita, porque en Cali están matando gente, le están quitando el internet, le están quitando la luz. Entonces yo en ese sentido de, se están, ¿cómo decirlo?, están poniendo el cuero para que les den duro en redes como lo han hecho, tuvieron esta iniciativa de ir, no siento que haya sido la mejor estrategia, eso es criticable a todas luces, pero lo hicieron. Y tal vez es entender ese mensaje que están proponiendo. El Pacto Histórico, en cabeza de Gustavo Petro, dice: nosotros no nos vamos a sentar hasta que no pare la violencia. La misma postura de Camilo Romero, que también es respetable. O sea, yo no irrespeto ninguna de las dos, porque yo me imagino ser un tipo de esos que tiene 8 millones, 4 millones de votos, saber que si hace algo para este lado es malo, que si lo hace para este lado también es malo, y si lo hace para aquí mueren gente, si lo hace para aquí también muere gente. Yo personalmente no los critico, sí les falta ser más astutos y ser más considerados con la ciudadanía. Pero también quiero manifestar esto. Ayer hubo una reunión con los jóvenes del país. Solo hubo 50 jóvenes de por lo menos 30 millones que somos en el país. Ellos nos representan. ¿Por qué no nos manifestamos en contra también de esos jóvenes? Porque ahí estaban cabezas de organizaciones juveniles a nivel nacional, pero es que estamos seguros que hubo un campesino, que hubo una indígena, que hubo alguien del Guaviare, del Bichada, ¿sí? O sea, yo creo que cualquier persona que vaya a hablar con el presidente le van a dar palo porque no representa a nadie o a un grupo muy pequeño. Entonces es como que consideremos ese punto. Gracias, Diego. Paola. Pues con lo que dice mi compañero, siento que eso de que, ay sí, yo entiendo que si hacen algo afectan a otra parte o algo así, pero pues hay que tener decisión y decir o hago o no hago, pero no, simplemente es que porque miedo a represalias de este grupo no, mejor no. O porque este otro grupo me impulsa, mejor sí. Pienso que tienen que ser decisivos y tomar vocería. Lo que él dijo al principio es que Petro no sale porque le puede pasar algo. Me parece terrible que diga eso, porque es que nos puede pasar a todos los que salimos sin necesidad de un partido político, de una bandera. Lo que decía Camila, este estado, concepto que decías del Twitter. Exacto. Este concepto nos hace vulnerables a todos, sin tener el apellido Petro, sin tener el apellido Uribe, a todos nos hace vulnerables. Entonces, ¿por qué no van a salir? Si ya son objetivo
¿por qué entonces son un objetivo en la sala de su casa? ¿Por qué no son un objetivo en las calles como lo estamos haciendo todos? Eso me parece algo, no sé, triste, que uno diga, no, es que no salgo porque es que me hacen algo. Desde la sala de su casa ya está siendo objetivo. Gracias, Paola. ¿Alguna otra intervención? Les recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy nos encontramos con Diego, Camila y Paola, jóvenes santarroceños, que hoy nos están brindando información y nos están dando sus diferentes puntos de vista acerca de la situación actual del país. Diego, esta pregunta va direccionada únicamente para ti. ¿Qué opinas en declarar la conmoción interior en este momento, como lo han sugerido algunas figuras políticas? El estado de conmoción interior hace parte de un estado de excepción que evidentemente tendría unas repercusiones gigantes si le da la posibilidad al gobierno en cabeza del país, de tomar decisiones, por ejemplo, como militar las ciudades sin solicitud, sin permiso, por así decirlo, de las autoridades locales. Afortunadamente, y ahí sí espero creerle al presidente cuando dice que no es ni siquiera una posibilidad, lo dijo hace pocos días, pero sí es preocupante que los miembros directamente del Centro Democrático estén pidiendo esa figura, porque sería una grave violación adicional a los derechos, a las libertades fundamentales, como es el derecho a la protesta. Hay que recalcar que el derecho a la protesta, al ser un derecho fundamental, y que lo ha dicho la Corte Constitucional, es un derecho que ni siquiera en un estado de excepción se puede limitar. Los derechos humanos no cesan en un estado de excepción, pero sabemos que figuras del nivel nacional que poco o nada han estado en la calle luchando por lo que tienen actualmente, están sugiriendo, porque ven afectados sus negocios y sus, llamémoslo, elecciones o sus continuidades en procesos electorales a un año de las próximas elecciones de Congreso y de presidente. Entonces, yo creo que hay que no seguir transmitiendo eso del estado de conmoción interior, porque creo que no lo va a hacer, y más bien condenar a esas voces que lo están promoviendo. Gracias, Diego. ¿Alguna quiere hacer algún comentario al respecto? Pues ahorita lo que estamos viendo se asemeja mucho a eso, porque ya han sido militarizadas muchas ciudades. Están matando sin razón a unas marchas pacíficas. Entonces, tal vez no tiene el nombre todavía oficial, pero raya mucho con la estructura de esta figura en el país. Camila, esta pregunta va dirigida hacia ti. Desde el contexto departamental, ¿qué opinas acerca del desabastecimiento y la crisis que se está empezando a sentir y que está empezando a permear alrededor del país? Pues yo creo que esa crisis no solo debe ser sentida por el campesino o por el que no tiene, porque es decir, una persona que vive en tan bajos recursos con tan poco, pues todos los días no va a tener quizás para comer, ¿sí? Y esto es lo que está sucediendo en las grandes ciudades. Ayer hablaba con una amiga y lloraba y me decía, es que no tengo huevos y leche. Y yo decía, o sea, juepucha, estás llorando porque no tienes huevos y leche, pero hay mucha gente que diariamente no tiene ni agua, ni huevos, ni leche, ni agua limpia, ni nada, ¿verdad? Ahora, yo pienso que estos bloqueos y todo este tema debe afectar no al campesino, no al que vive día a día, no al constructor o a las albañiles que trabajan día a día y que ganan 30.000 pesos diarios para pagar, no sé, el mercado diario de su familia. Entonces yo pienso que esta crisis de alguna manera sí los está afectando y no deberíamos llegar a afectarlos a ellos. Así que yo propongo que se dan también sí bloqueos, pero intermitentes. Aplaudo también lo que se hizo Santa Rosa a cargo de ellos dos, que fueron bloqueos intermitentes, que me consta que hay gente que dice que se cerró el paso, y lo cual digo es falso, fueron bloqueos intermitentes. Me parece una buena opción, pero adicionalmente creo que también a través de la pedagogía. En ese sentido creo que pues el departamento vivió una crisis terrible, paro agrario 2013, así que bueno, creo que después de toda la tormenta viene algo, y como dijeron ahí por allá, la alegría, espero que venga ya, o la esperanza, que es lo que realmente creo que todos necesitamos. Yo quisiera agregar algo pequeño, dos temas. El primero es, esto está pasando en un periodo de 3 días últimamente, y si se alargará, no creo que se alargue mucho, pero quien tiene jodido al campo colombiano no es el que está parando allá en La Bomba y en las grandes carreteras del país,
son los congresistas y el gobierno de turno que ha permitido firmas de tratados de libre comercio que han sido todas vulnerables con el campesinado colombiano. Un caso concreto, el TLC con la Unión Europea. Francia, a ser parte de la Unión Europea, dijo con Colombia cuando estaba negociando, porque fue Colombia y Perú: ustedes no pueden darle ni un solo peso de subsidio a los lecheros colombianos, porque es que nosotros no lo hacemos, pero es que es muchísimo más fácil producir leche en Francia, y por eso es que los campesinos y los productores de leche son los grandes perjudicados. Entonces no podemos echarle la culpa a una situación actual cuando han sido los grandes gobiernos, en su momento el de Uribe con el TLC con Estados Unidos, el de Santos con el TLC con la Unión Europea, con tantos otros países, con Israel y otros tantos que se están negociando actualmente. Entonces es eso, entender que la situación actual no es consecuencia de lo que está pasando actualmente, sino de unas políticas que han sido a todas luces vulnerables con el campesinado colombiano. Y lo segundo es que demandamos, un poco con la pregunta anterior, y es demandamos también grandeza de los líderes regionales. Porque donde hemos visto al gobernador Ramiro Barragán caminando con el pueblo campesino, transportador, agricultor que lo eligió. Él en campaña manifestó su posición apoyando el campo, pero cuando lo hemos visto caminando ni siquiera en Tunja donde vive, para que él se manifieste a favor de las manifestaciones pues que los campesinos y muchos otros sectores están pidiendo. Entonces merecemos grandeza también de nuestros líderes municipales, departamentales, y que nos acompañen en esta lucha que es de, como decía Paula, nosotros los elegimos, demandemos que también caminen con nosotros. Paola. Para apoyar el punto que está diciendo Diego, podemos tomar estas marchas, estas manifestaciones, también como una oportunidad de decir al gobierno y de exigirle que defienda la producción nacional. Los campesinos deben ver este punto como una motivación para salir a marchar por sus derechos, porque es que ellos también se ven afectados con todos estos TLC, con todos estos tratados, que al final lo único que hacen es que los mismos colombianos le compremos a otros porque es más barato. ¿Pero por qué es más barato? Porque entonces le facilitan la traída de los alimentos, les facilitan todo, pero a los de afuera, en lugar de meterle el mantenimiento de las carreteras, todos estos procesos productivos que los vuelvan no solamente de mano, sino con herramientas actualizadas, con máquinas, capacitando a la gente. Entonces, en vez de hacer esa inversión dentro de Colombia, hacen una inversión fuera para los otros países. Entonces los campesinos deben ver esta oportunidad para protestar, para marchar y para acompañar a las muchas otras indignaciones y malestares que tenemos a nivel nacional. Gracias. Quiero añadir algo y es simplemente complementar lo que dice Paola, y creo que es más un mensaje como de reflexión, y es que nosotros como colombianos nos sentimos de pronto, no queremos ser el estrato más alto, entonces no me voy a comprar esto porque es que esto es importado, entonces no, tenemos que comprar local, tenemos que comprarle a nuestro campesino, tenemos que comprar en la plaza, o sea, también promover este tipo de consumo que realmente es necesario. O sea, lo venden a tan bajo costo que nos cuesta colaborar y apoyar. Entonces era como un mensaje reflexivo para cerrar. Ya que estamos hablando un poco del tema de los campesinos, quisiéramos saber cuál es tu posición frente a los actuales impedimentos a la movilización y las múltiples afectaciones al comercio, no solo de los campesinos, sino también de los agricultores y algunos microempresarios. Bueno, respecto a eso tenemos un ejemplo claro que se presentó ayer en el pueblo, y es como los mismos santarroceños detenemos el progreso a los otros santarroceños. Entonces me parece que estamos descoordinados, nos falta todavía mucha información para decir, hombre, afectemos a los que deben, paremos a los que deben, que son quienes, me van de pronto a dar cuchillo por esto, pero todas estas empresas de Sarmiento Angulo, de Ardila Lule, todas esas empresas son las que deberíamos decir, no le compramos a ellos, pero no a un campesino que viene mamado de sacar papa o de ordeñar sus vaquitas, que quiere vender su leche, ahora la está regalando porque no la puede vender. No, tenemos que entender
porque ese no es el sentir ni es el propósito de una marcha ni de un plantón. Lo que decía Camila, y lo vuelvo otra vez a traer a colación, es que por lo menos el paro que se hizo, el bloqueo que se hizo era intermitente, porque entendemos que el pueblo necesita comida y que los campesinos necesitan vender sus productos, necesitan comercializarlos, hasta regalarlos, porque lo único que hacen es mantenerlos, se van a dañar. Entonces, en lugar de dañarlos, ¿por qué no se lo ofrecen a toda la comunidad que los necesita? Si tu amiga decía no tengo leche, hay gente que la está regalando, hombre, úsela, vaya, llame al campesino, no vaya a la tienda del de uno de Lara, hay leche, no, vaya y llévese una canastica, llévese una botella plástica y allá lo consume. Eso es lo que se debe hacer, entender que el paro no es para dañar a las personas del mismo pueblo, sino más bien maximizar sus ventas, maximizar sus productos, su conocimiento, hacerle publicidad, mejor dicho. El vecino de la esquina vende queso, perfecto, véndalo y lo traemos y se lo damos a todo el mundo. Entonces es eso, es entender que los campesinos, en lugar de pararlos y frenarlos, deberíamos apoyarlos. Es entender a quién queremos parar, a qué empresas, a qué entidades, a qué personas somos las que queremos afectar, porque sí, se tiene que decir así, hay unas empresas a las que deberíamos decir no más, no le compro más. Eso pues respecto a lo que es a nivel nacional. A nivel aquí municipal, nosotros deberíamos tener más medios de comunicación que informe a las personas, porque es muy difícil escuchar por radio a un niño decir es que no tengo internet, alguien que me ayude. Entonces ese mismo niño no va a saber por qué se está parando. Al contrario, van a decir, pero ¿por qué paran? Entonces es tratar de hacerles llegar esa información a cada rincón a nivel nacional y eso lo debe hacer, a nivel, municipal, y eso lo debe hacer el alcalde, iniciando desde el alcalde, y que nosotros nos hemos tomado ese derecho de ir a informar, pero no es que sea nuestra obligación. La obligación es desde la alcaldía, desde sus entes, desde sus concejales. Ellos son los que deberían informar al campesino y decirle, ole, no, bueno, a usted no pare a su amigo, a su vecino, no le cobre por pasarle de esta calle a esta calle. No es que en esta calle vive, ¿cómo le va a cobrar? Entonces es explicarle, es eso, es informar y es entender a quién deberíamos afectar con el paro. Gracias, Paola. ¿Alguno desea hacer alguna réplica? Muchísimas gracias. Les recordamos que estamos hoy en Villa San Pedro con 3 jóvenes santarroceños, Diego, Camila y Paola, quienes el día de hoy nos están compartiendo sus opiniones acerca de lo que está sucediendo actualmente en el país. La siguiente pregunta va a ser general para los 3. Empezamos con Paola. Paola, cuéntanos, ¿cuál es la razón por la que debemos salir a marchar? La principal razón es por el derecho a la vida en cuanto a salud, en cuanto a alimentos, en cuanto a una vida de calidad para no solamente los que tienen plata, sino una vida de calidad desde los campesinos en adelante. También luchar por los que no pueden, luchar por las personas mayores de 50, 60 años que por la pandemia no van a poder salir, por los niños que uno le da miedo que salgan, porque tengan una educación superior de calidad, pero que se sientan bien desde pequeños, que se sientan garantizados en ese derecho. También por reformas estructurales a la policía, porque como decíamos, cada paro reaviva el sentimiento de una reforma en cuanto a sus armas, en cuanto al uso excesivo de su fuerza. También la reforma, específicamente la ley 010, a la reforma a la salud. Marchar, en mi caso, por las universidades públicas para que sigan siendo públicas y para que tengan el acceso todos los estudiantes de una educación superior. Gracias, Paola. Camila. Bueno, tengo 4 millones de personas acá en la cabeza por las que marcho, y es por todas esas personas que están desempleadas, por todos esos estudiantes que pasaron años adquiriendo conocimiento y hoy no lo pueden desempeñar porque no hay oportunidades, porque no existen. Marcho por esas 6.402 vidas
de los falsos positivos, y marchó por esas mamás, marchó porque hoy Día de la Madre ellas no tienen a su hijo, y marchó porque definitivamente creo que Colombia es un país tan desigual, y no es que sean resentidos sociales aquellos que no tienen, no, definitivamente no, es que en esa lotería de la cuna pues les tocó en una cuna que es de papel, y nosotros somos privilegiados que nacimos en una cuna donde la cobija es de lana. Marchó por la desigualdad, marchó porque es que no quieran todo regalado, marchó porque es que definitivamente se necesitan mejores oportunidades para las y los colombianos. Gracias, Camila. Diego. Bueno, yo además de lo que ya mencionan mis compañeras legítimamente, yo añado 2 puntos adicionales. Bueno, lo que habíamos tocado de la defensa de la producción nacional, que en serio cuando estemos como país negociando con otros países, por ejemplo un tratado de libre comercio, cuando se estén generando políticas para la evasión de impuestos, para el contrabando, en serio se defiende la producción nacional, porque lo que hemos visto es que es más barato comprar a veces productos que vienen literalmente del otro lado del mundo, que pasan por Buenaventura, por Bogotá y que llegan acá, a productos que son producidos aquí en menos de 1 kilómetro a la redonda. Y eso pues es un proceso un poco más complejo de cómo se manejan las relaciones comerciales entre países y los intereses que esos mismos personas que negocian tienen, ¿no? Además, agregar de lo que ya decían mis compañeras, el tema del glifosato, el uso del glifosato, y es que es uno de los puntos que pide el Comité Nacional del Paro en su pliego de peticiones, y ya se ha comprobado con estudios médicos la afectación que este químico tiene en la salud de quienes están cerca a donde se erradican los cultivos ilícitos con glifosato, que causa cáncer, y porque esto tiene unos grandes intereses corporativos que no nos están mostrando. Glifosato es el mismo Roundup, que lo podemos comprar en cualquier ferretería para matar maleza, y eso es producido por una compañía que se llama Monsanto. Monsanto hace parte de una gran compañía que se llama Bayer, y ellos la esposa del representante legal de Bayer en Colombia es una congresista del Centro Democrático, y ella no comenta públicamente que su interés es por su esposo y por quién sabe cuánto dinero que les tendió. Y quieren reavivar el mismo debate que ya la Corte Constitucional le puso un pare hace 3 años, en el 2017, con una sentencia porque se mostró que el glifosato tenía esas repercusiones en la salud. Paramos y marchamos y relacionado con el tema de la erradicación con glifosato, porque se aplique el acuerdo de paz. Sí, se le prometió a mucha gente que, por ejemplo, que cultivaban coca, que se iba a hacer la erradicación voluntaria, se iban a sustituir los cultivos con procesos y prácticas apoyadas por el gobierno nacional, pero en estos 2 años y medio que llevamos del gobierno de Iván Duque, no se ha aplicado el acuerdo de paz como se debió haber aplicado. La violencia que ocurre contra los cientos de líderes y lideresas sociales asesinados en el país desde hace 3-4 años es porque no se ha aplicado ese acuerdo de paz. El Estado solo llega a las zonas más apartadas, es con ejército, con avionetas, con tanques de guerra, con barcos de la Armada, y no estamos llevando lo más básico, lo que es un Estado social de derecho, no estamos llevando la educación, no estamos teniendo colegios dignos para que nuestros muchachos y jóvenes puedan volver al colegio en este medio de la pandemia, no estamos llevando la salud en hospitales bien equipados a las zonas más apartadas del país, no estamos llevando empleo digno. Yo me acabo de graduar hace 1 año y estoy desempleado, ¿sí? Y me puedo considerar una persona privilegiada donde estudié, pero aún así no hay trabajo. Y el trabajo es miserable, lo que le están pagando, un mínimo es miserable, 1.300.000, por más que se pueden hacer, es miserable para muchas personas. Entonces esas son muchas razones por las que podemos marchar, y les pedimos a la ciudadanía que se unan. Nosotros marchamos también por ustedes, por el tema de las pensiones, porque ahorita van a hacer una reforma pensional que va a perjudicar a los que durante 30, 40, 50 años han trabajado para pensionarse. Entonces, si quieren razones para marchar, hay muchas. Empatícese con la ciudadanía, con nosotros que, como lo decíamos al inicio, los jóvenes somos los que estamos poniendo la cara, el cuerpo y el cuero. Y esto no es solo por nosotros, es por un mejor país, por sus niños, por nuestros vecinos, por la misma policía. Entonces, para que nos empaticemos.
Gracias, Diego. Yo quería agregar otro punto por qué marchar, y sé que Camila y todo este colectivo lo va a apoyar, y es la no discriminación de género. Hoy, el Día de las Madres, también pues en honor a ellas como mujeres, también deberíamos proponer este derecho a la vida y este derecho hermoso de ser mujer, que no debería darnos miedo, no nos debería dar miedo poner una falda ni nada. Entonces, eso también quería agregarlo. Yo creo que necesitamos más mujeres que nos representen, y no solo mujeres, sino también campesinos y también gente que entienda el sentir y el dolor del pueblo, de la Colombia profunda de la que tanto hablamos. Entonces también este mensaje chiquitico es que pilas quién los está representando, que no sea por el favor político, que no sea por los 2 o 3 contratos que tienen, porque es que eso es lo peor del caso. Hay gente que tiene 3 contratos en diferentes entidades, entonces por favor, la corrupción empieza ahí. Nuestra audiencia, que el día de hoy desde Villa San Pedro estamos dialogando y conociendo los diferentes puntos de vista de jóvenes boyacenses, santarroceños acerca de la situación actual del país. Para finalizar, esta pregunta también es general para los tres. ¿Cuál creen que es la salida a la crisis que está atravesando el país? Por favor, Diego. Bueno, es una pregunta bien difícil, ¿no? Yo creo que lo primero y más importante es que pare la represión, que paren los tantos muertos y violencias que se dan en el marco de las marchas, que no haya más heridos, y esto representa un interés real del gobierno nacional de querer escuchar a la ciudadanía. Yo creo que, o espero más bien, que la reunión que va a haber pronto con el Comité Nacional del Paro dé unas luces de cómo podemos desescalar las violencias y poder llegar a una solución concreta, pero real, porque tal vez en el 2019 las protestas, digamos, masivas pararon fue porque el gobierno se inventó los diálogos nacionales, que eran mesas varias, pero que no terminaron en nada porque estamos en la misma situación actualmente. Entonces yo espero que sigan invitando a los representantes reales de muchísimas peticiones y comunidades del país, pero también necesitamos un compromiso de nuestra parte. Que ayer escuchaba al actor Andrés Parra, muy conocido él, y decía que lo más importante para nuestro país es que todos nosotros, si todos los ciudadanos podamos desactivar ese chip que nos han implantado de la muerte. A nosotros ya la muerte no nos duele, o ya no nos duele tanto como debería dolernos. Y es entender que todos somos ciudadanos, el pueblo, llámese protestante, llámese policía, es pueblo. Y los que están allá ordenando las grandes movilizaciones por un lado y los que están generando las reprimendas por parte del otro, pues ellos no se están viendo afectados. Entonces que podamos entender y empatizar más con el otro, y que podamos generar estos espacios de diálogo. La guerra con las FARC no se acabó si no fue por el diálogo. Creo que eso es un ejemplo que históricamente tenemos y que no podemos volver a seguir en el mismo cuento, porque si no vamos a seguir así, más gente se va a morir y quién sabe si las cosas cambian. Gracias, Diego. Camila. Pues yo eso lo he pensado estos días y digo, bueno, ¿esto cómo puede tener solución? Y creo que llegó a varios puntos. El primero al que llego es que definitivamente no somos sujetos de asesinato. Es decir, que ningún joven ni ningún protestante pues o tiene por qué ser asesinado, ni porque sea vándalo ni por nada, porque acá el derecho a la vida es lo que prima. Segundo, creo que tiene que haber más espacios de diálogo, y acá concuerdo totalmente con Diego. Si queremos que realmente haya una transformación, tiene que haber diálogo. Y esas moléculas chiquiticas, ese payasito con la pancarta y esas personas, todos tenemos que sentarnos, que seguir dialogando, que hacer pedagogía, que entender de dónde venimos, qué sucedió, hacia dónde vamos. Creo que también el gobierno tiene que escuchar, y eso es clave, porque si no escucha a la gente de Cali, estamos también jodidos, porque tras de que está desconectado, tras de que tiene, por ejemplo, a Molano como ministro de Defensa, que dice que los niños son máquinas de guerra, o sea, creo que ese tipo de cosas son las que no concuerdan en este gobierno, que finalmente siento yo, y lo siento si soy muy crítica, nunca tuvo como
pues algo bueno, o la aprobación o la opinión pública positiva. El primer año se supone que es como esa luna de miel que hace con la opinión pública. Duque nunca tuvo luna de miel con la opinión pública, nunca le fue bien. Entonces es tener en cuenta eso, que tenemos que saber escuchar, que tenemos que dialogar, tenemos que aprender, tenemos que enseñar y tenemos que educar para las próximas elecciones también, para que realmente esté gente que nos represente, por favor. O sea, es lo que yo siempre digo, ¿usted se siente representado por el que votó? Es mujer, es independientemente de lo que sea, pilas con eso, es lo que digo. Gracias, Camila. Paola. Considero que la salida es primero el diálogo, pero un diálogo participativo desde todos los puntos de Colombia, porque lo que hemos visto y lo que ha sido la historia de Colombia es que solo participan las grandes ciudades, o si participamos todos, solo escuchamos a las grandes ciudades. Entonces es que todos nos empapemos del tema, que esto nos afecta a todos, y cada uno en su individualismo, en su pensamiento propio, aportar a usted qué le parece esto, a usted qué no le parece esto, y así ser un movimiento, una red informativa que, aparte de informarnos, propongamos, que nos movamos, que no nos quedemos sentados en la sala viendo televisión o viendo el celular, sino que participemos de una forma más activa. Si no es salir a las calles, pues es informando, es por lo menos decir, ole, allá a mi hermano en España pasa esto, pasa lo otro, y que desde allá también nos ayude, que todo eso es poner un granito de arena. Entonces cada uno como ciudadano es poner un granito de arena, votar, salir a votar, un hecho tan elemental y un derecho que ya es prácticamente una obligación porque la gente no lo hace. Entonces es desde ahí, desde las urnas, desde el diálogo, desde lo participativo, buscar una solución, reformar, manifestarnos para reformar lo que no nos parece, pero no quedarnos cruzados de brazos esperando que otros lo hagan, porque así hemos estado 50 años esperando que otros lo hagan. Quiero decir algo muy pequeño, y es simplemente, quizás sea utópico, quizás sea irreal, no sé cómo lo quieras llamar, pero es también recurrir a esa parte de afectividad, de como dice Diego, no de violencia. O sea, en serio, no tanto como el paz y amor, pero sí como, venga, hablemos de manera también afectiva, y no importa si su posición o su postura es de ultraderecha, rompamos ese abismo que hay en la polarización y vemos qué se puede construir a partir de. Sí, porque eso es lo que buscan los políticos. Entonces ellos en realidad lo único que hacen es dar órdenes de que quiero esta reforma o no la quiero, y en realidad los únicos que estamos alejados somos la comunidad, y eso es lo que debemos romper, lo que tú dices, ese estigmatismo, y dice que los jóvenes no pueden dialogar con los ancianos, con los abuelitos o con los niños también hacen parte de todo eso. Entonces es como romper todos esos paradigmas que tenemos de hace años, de que el rojo o el azul. No, por Dios, eso ya pasó de moda, eso ya está echado, sí, eso ya está echado a quemar, a perder, y es unirnos, sí señora. Gracias. Diego. Yo quería agregar ya también para finalizar una cosa. Algunos dicen que, o quieren más bien, que Duque se vaya. Imaginémonos en el peor de los casos, o en el mejor para algunos, que Duque renuncie. Si Duque renuncia, la presidenta va a ser Marta Lucía Ramírez. Sí. ¿Es eso lo que queremos? Si renuncia Marta Lucía Ramírez, entiendo que se vendría el presidente del Senado, que es Alex Char. Entonces, como que en este momento nosotros tenemos los que podemos entender y comprender y ser empáticos con la situación, manifestarle a los que no lo son, a los que no quieren entender, que esto es el corazón mismo de la política. Y la política en Colombia, afortunadamente digo yo, en un año ya son elecciones, y elecciones de quienes van a tener el poder de cambiar este país, que es el Congreso y el presidente o presidenta. Y en ese sentido es una invitación a que uno no le tengamos asco a la política, no le tengamos repugnancia, porque el más mínimo hecho de apoyar o no apoyar una protesta es político. Que nos animemos a participar en política. Yo creo que cuando los políticos ven que la ciudadanía es adversa o que le tiene adversión y odio, resistencia a la política,
les parece fantástico porque tienen menos competidores, porque van a tener más posibilidades para hacer de las suyas. Entonces es invitar a toda la ciudadanía a que participemos, que nos lancemos del partido que seamos. Yo concuerdo en que, independiente de la ideología, hay muy buenas personas en todos los partidos, en todas las orillas, digamos, del espectro político, pero sepamos elegir, no elijamos a los que nos tienen jodidos como nos tienen actualmente. Yo le quiero hacer una reflexión a las personas que nos están viendo del municipio, y es: ¿usted sabe quiénes son los 6 representantes a la Cámara por Boyacá ante el Congreso de la República? ¿O sabe cuáles son los 5 senadores boyacenses que existen? ¿De qué partidos? ¿Qué han votado? ¿Quién ha jodido al pueblo y quién no? Les dejo esa tarea para que ustedes sepan por quién votar y por quién no. Porque ciertamente hay algunos buenos, los hay, pero hay otros que han estado desde varios periodos, que se cambian de partido, que son hijos de personas con historial parapolítico como Ciro Ramírez, pero están ahí jodiendo al pueblo, y nosotros tenemos el poder, los votos, para cambiar esa realidad. Muchas gracias, Diego. ¿Alguna otra réplica? Bueno, esta pregunta va en general para los 3. ¿Qué creen que sucedería si los movimientos sociales y protestas no dan frutos a la hora de las elecciones y seguimos en la misma línea política? Diego. Bueno, Dayana, yo creo que este es un escenario muy poco probable, pero hay que analizarlo. Indudablemente lo que nosotros pedimos y lo que tanta gente pide en las calles es un cambio. Y si seguimos en una línea política, llámese derecha o quien está gobernando actualmente, sigue, pues ciertamente las manifestaciones seguirán, porque los pedidos son claros. Seguramente esas personas que lleguen a ganar tendrán que mantener un discurso que sea afín a las manifestaciones, porque lo que yo veo es que es la gran mayoría de la ciudadanía colombiana, ya sea que esté en la calle, que esté en su casa con una pancarta o que solo esté viendo la televisión, pero está de acuerdo con nuestros pedidos, que quiere un cambio. Y yo creo que para evitar que eso llegue a ocurrir en el más mínimo de los sentidos, tenemos que nosotros educar y procurar que las personas se hagan partícipes en la política, hacerles entender las razones, como en este conversatorio, por las que estamos marchando, que es que no es nada del otro mundo, son los derechos más básicos que el Estado social de derecho nos debe garantizar. Y nosotros replicar con nuestros conocidos, a través de estos medios de comunicación, ese ideal de que nosotros queremos un cambio que se siente en las calles, que se sintió en las elecciones territoriales del 2019, en las que las grandes ciudades y grandes territorios mostraron por qué quieren cambiar y eligieron alcaldes y alcaldesas alternativos. Entonces yo creo que es nuestro deber, y es nuestro deber aquí como jóvenes y los que nos están viendo, el poder hacer esta pedagogía para que ese nuevo gobierno que llegue sea uno alternativo, y que tengamos claro que es que el gobierno, el presidente o presidenta que llegue, tiene, o que no es el que manda del todo. Lo más importante es el Congreso. Tenemos que asegurarnos que hay un Congreso altamente alternativo, independiente del partido o de la ideología política, de una persona que represente unos verdaderos principios y que se entregue en servicio a la ciudadanía, y no como lo vemos actualmente, que priman sus intereses particulares sobre los del pueblo en general. Gracias, Diego. Camila. Pues yo quisiera creer que el uribismo está debilitado, que el uribismo está en crisis y está en su peor momento. Quisiera creer, y creo que es como algo, espero no sea utópico, y pienso que realmente las protestas, las marchas están siendo tomadas como: salgamos de esta zona de confort por aquellos que son, digamos, de la derecha, y espero que sea así, vistos quizás como: salgamos de esto, veámoslo como una esperanza. Y yo quiero cambiar la narrativa, y quisiera cambiar la narrativa de violencia por una narrativa de esperanza, de que sí se puede el cambio, de que la alegría, de que las cosas buenas, de que lo que tiene Colombia es más positivo que lo negativo, que ya estamos más de 60 años con una narrativa y un discurso de violencia, que ya es hora de cambiarlo. Entonces yo tengo esa esperanza. Realmente en mi escenario no está el uribismo, espero que no sea así, y si llega, realmente quítese la venda, o sea, seguimos entonces vendados y esto entonces no está sirviendo. Bueno, considero que todos los escenarios hay que verlos, hay que tenerlos como posibles. Entonces, en ese sentido, si esta línea política continúa en el país, vamos a seguir
perseverando para que cambie. Como decía Diego, estamos luchando por un cambio, entonces el cambio empieza desde nosotros, en las urnas, cuando votamos, ese sería el cambio, informarnos de todos los candidatos que hay y no solamente, ay, es que tal me dijo por este, entonces no, también hacer un llamado a que la comunidad, a que todos los colombianos tengamos memoria a largo plazo, porque es que siempre nos hemos caracterizado porque hay un paro y a los 3 meses se nos olvida por qué estábamos parando. La gente ya no sabrá del paro de 2019, del 2013 y como que se acostumbran o nos acostumbramos a que cada periodo presidencial tiene que tener un paro, pero es que no, la gracia